El Amazonas suele describirse como la selva más grande del planeta. Un océano verde que se extiende a lo largo de millones de kilómetros, cubriendo ríos interminables. Montañas ocultas y territorios donde la naturaleza aún domina casi por completo. Pero esa no es realmente la historia del Amazonas. Porque si solo pensamos en su tamaño, estamos pasando por alto algo mucho más extraordinario. El complejo sistema de fuerzas invisibles que mantienen vivo este lugar. Corrientes de aire que cruzan océanos enteros. Nubes que nacen dentro del propio bosque. Ríos que transportan tanta agua que pueden alterar el clima de continentes enteros. Y en medio de todo esto, ciudades construidas en mitad de la selva. Comunidades que han vivido aquí durante miles de años, y paisajes que cambian completamente con el paso de las estaciones. El Amazonas no es simplemente un bosque, es un sistema vivo, un territorio donde el agua, el clima, la tierra y la vida se conectan de formas que todavía hoy seguimos intentando comprender. Pero para entender realmente lo que ocurre aquí, primero necesitamos mirar más allá de lo evidente. Porque una vez que descubras las fuerzas que moldean este lugar, cada río, cada bosque inundado y cada rincón remoto que veremos a lo largo de este viaje, empezarán a revelar una historia completamente diferente. Y algunos de los lugares más sorprendentes de todo el Amazonas aparecerán más adelante. Lugares donde ríos gigantes se encuentran sin mezclarse. Donde la selva se transforma en un océano de agua dulce durante meses. Y donde existen paisajes tan inesperados que parecen pertenecer a otro continente. Así que antes de comenzar nuestro viaje, a través de algunos de los rincones más extraordinarios de esta región, primero debemos entender qué es lo que realmente mantiene vivo al Amazonas. Porque la verdadera historia de este lugar comienza mucho antes de que lleguemos a sus ríos. Para comprender realmente el Amazonas, primero hay que entender su escala. Este sistema natural se extiende por más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, un territorio tan vasto que atraviesa 9 países y cubre casi el 40% de todo el continente sudamericano. Desde las montañas de los Andes hasta el Océano Atlántico, miles de ríos y afluentes forman la red fluvial más grande del planeta. En el centro de esta inmensa red se encuentra el río Amazonas.
Un río tan poderoso que descarga más agua en el océano que los siguientes 7 ríos más grandes del mundo juntos. En su punto más ancho, durante la temporada de lluvias, algunas secciones pueden superar los 40 kilómetros de anchura. Pero el tamaño no es lo único que hace extraordinario a este lugar. El Amazonas también es uno de los sistemas biológicos más complejos de la Tierra. Se estima que aquí vive cerca del 10% de todas las especies conocidas del planeta. En una sola hectárea de bosque, un área similar a un campo de fútbol, pueden crecer más especies de árboles que en algunos países enteros. Miles de especies de aves sobrevuelan el dosel del bosque. Incontables insectos habitan entre las hojas. Y bajo la superficie de sus ríos, una diversidad de peces habita aguas que cambian constantemente con las estaciones. Pero lo más sorprendente es que todo este sistema funciona sobre una base sorprendentemente frágil. El suelo del Amazonas es, en realidad, pobre en nutrientes. A diferencia de otros bosques del mundo, la mayor parte de la vida aquí no depende de lo que está bajo tierra, sino de un ciclo continuo que ocurre sobre la superficie. Las hojas caen. La materia orgánica se descompone. Y los nutrientes vuelven rápidamente a las raíces antes de que la lluvia pueda arrastrarlos. Es un equilibrio delicado que ha funcionado durante millones de años. Y, sin embargo, lo que realmente mantiene vivo a este sistema no ocurre solo dentro del bosque. Algunas de las fuerzas que sostienen el Amazonas comienzan a miles de kilómetros de distancia. Corrientes de aire que cruzan océanos, nubes que transportan ríos invisibles en el cielo, y procesos naturales que conectan continentes enteros. Para entender el Amazonas, primero hay que mirar más allá de la selva, porque algunas de las claves que permiten que este ecosistema exista llegan desde lugares completamente inesperados. Uno de los aspectos más sorprendentes del Amazonas comienza muy lejos de aquí. A miles de kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Atlántico, existe una conexión invisible que influye directamente en la supervivencia de este bosque. Cada año, enormes tormentas de arena levantan millones de toneladas de polvo desde el desierto del Sahara. Impulsadas por corrientes atmosféricas, estas partículas atraviesan el océano durante días hasta alcanzar Sudamérica. Cuando finalmente caen sobre la selva amazónica, traen consigo algo esencial: fósforo, un nutriente fundamental para el crecimiento de las plantas. Sin este aporte constante de minerales provenientes de África,
gran parte del Amazonas perdería lentamente la fertilidad que sostiene su extraordinaria biodiversidad. Es una de las conexiones ecológicas más sorprendentes del planeta. Un desierto alimentando a la selva más grande de la Tierra. Pero esa no es la única fuerza invisible que mantiene vivo este ecosistema. El propio bosque también genera un fenómeno extraordinario. Cada árbol del Amazonas libera vapor de agua a través de sus hojas en un proceso conocido como transpiración. Puede parecer un detalle insignificante, pero cuando multiplicamos ese proceso por cientos de miles de millones de árboles, el resultado es algo gigantesco. El Amazonas empuja tanta humedad hacia la atmósfera que crea enormes corrientes de vapor que viajan por el cielo. Los científicos las llaman ríos voladores. Auténticas autopistas de humedad que transportan agua a través del continente. Algunas de estas corrientes atmosféricas llegan a transportar más agua que el propio río Amazonas. Y gracias a ellas, regiones situadas a miles de kilómetros reciben la lluvia que necesitan para sobrevivir. En cierto sentido, el Amazonas no solo recibe lluvia, la fabrica. El bosque respira, evapora agua, forma nubes. Y esas nubes regresan en forma de tormentas que alimentan nuevamente a la selva. Es un ciclo gigantesco que se repite constantemente. Un sistema climático creado por el propio bosque. Pero lo que resulta aún más fascinante es la extraña simetría que existe entre el cielo y la tierra en esta región. Si observamos el mapa del Amazonas, veremos que los ríos serpentean a lo largo de miles de kilómetros, formando una red que se ramifica como las venas de un organismo. Sin embargo, por encima de ellos, en la atmósfera, ocurre algo sorprendentemente similar. Las corrientes de humedad siguen trayectorias parecidas, moviéndose sobre el continente en patrones que recuerdan a los propios ríos que fluyen bajo ellas. Es como si el Amazonas tuviera dos sistemas circulatorios. Uno visible, que transporta agua a través de sus ríos, y otro invisible, que mueve humedad por el cielo. Juntos forman una maquinaria natural que regula el clima, distribuye el agua y mantiene vivo a uno de los ecosistemas más complejos de nuestro planeta. Pero estas fuerzas naturales solo explican una parte de la historia, porque el Amazonas tampoco es una selva uniforme. En realidad está compuesto por un mosaico de paisajes diferentes que cambian constantemente. Algunas zonas permanecen secas durante todo el año. Otras pueden quedar sumergidas bajo varios metros de agua durante meses. Hay bosques que crecen sobre suelos tan pobres que apenas pueden sostener vegetación. Y otros que se elevan sobre terrenos antiguos ricos en minerales, donde los árboles alcanzan alturas extraordinarias. Esta variedad explica por qué dos áreas separadas por apenas unos kilómetros pueden albergar especies completamente distintas. La diversidad aquí no solo es enorme, es también increíblemente concentrada. En algunas zonas del Amazonas, una pequeña área de apenas 10 kilómetros cuadrados puede contener más especies de hormigas que todo el Reino Unido. Y cuando se trata de plantas, la cifra resulta aún más asombrosa. Pero la diversidad del Amazonas no es solo biológica, también es cultural. Más de 300 comunidades indígenas viven a lo largo de esta vasta cuenca. Algunas conservan conocimientos transmitidos durante generaciones que les permiten identificar cientos de plantas medicinales,
entender los ciclos del río o anticipar cambios en el clima. En ciertas regiones remotas, incluso existen pueblos que han decidido permanecer completamente aislados del mundo exterior. Su presencia nos recuerda que el Amazonas no es únicamente un espacio natural. Es también un paisaje humano moldeado durante miles de años. Un territorio donde naturaleza y cultura han evolucionado juntas. Y comprender estas conexiones cambia por completo la forma en que vemos este lugar. Porque cuando empezamos a observar cómo funcionan realmente estos sistemas, el polvo que cruza océanos, los ríos que vuelan por el cielo, los ciclos del agua que transforman el bosque, cada rincón del Amazonas empieza a revelar una historia mucho más profunda. Y ahora que entendemos algunas de las fuerzas que sostienen este ecosistema, podemos comenzar nuestro viaje. Un viaje que nos llevará desde ciudades construidas en mitad de la selva hasta algunos de los fenómenos naturales más sorprendentes de todo el planeta. Y el primero de esos lugares se encuentra en una de las ciudades más inesperadas del mundo. En el corazón de la selva amazónica existe una ciudad que parece desafiar toda lógica geográfica. Manaus se levanta rodeada por miles de kilómetros de bosque tropical. No hay carreteras que conecten esta ciudad con el resto del país. Durante gran parte de su historia, la única forma de llegar hasta aquí ha sido navegando por los ríos o volando sobre la inmensa extensión verde que cubre el horizonte. Desde el aire, la selva se extiende en todas direcciones, como un océano interminable de vegetación. Un territorio tan vasto que, durante siglos, permaneció prácticamente inaccesible para gran parte del mundo. Y, sin embargo, a finales del siglo XIX, Manaus se convirtió en una de las ciudades más ricas de Sudamérica. Durante el auge del caucho, una demanda global transformó este remoto asentamiento en un centro económico inesperado. La riqueza llegó con tanta rapidez que la élite local comenzó a importar materiales directamente desde Europa. Mármol italiano, cristales franceses, hierro trabajado en talleres europeos, todo transportado durante miles de kilómetros a través del Atlántico y luego río arriba, atravesando la selva. El símbolo más sorprendente de aquella época es el Teatro Amazonas. Un elegante edificio de ópera que parece completamente fuera de lugar en mitad de la jungla. Su cúpula, decorada con miles de piezas de cerámica de colores, se alza sobre la ciudad como un recordatorio de aquel periodo extraordinario en el que Manaus vivió una prosperidad inesperada. Pero la historia de Manaus no solo está marcada por la ambición humana, también por su geografía extraordinaria. Muy cerca de la ciudad ocurre uno de los fenómenos naturales más curiosos de todo el Amazonas. Dos ríos gigantes se encuentran, pero durante kilómetros no se mezclan. A un lado fluye el río Negro. Sus aguas oscuras, casi negras, se deslizan lentamente a través de la selva. Al otro lado corre el río Solimoes, más frío, más rápido y cargado de sedimentos que le dan un tono marrón claro. Cuando ambos ríos se encuentran cerca de Manaus, sus aguas avanzan lado a lado durante varios kilómetros sin fusionarse. La línea que los separa es tan clara
que parece dibujada sobre el agua. Durante casi 6 kilómetros, los dos ríos continúan su recorrido en paralelo, como si una frontera invisible separara sus corrientes. Este fenómeno ocurre porque ambos ríos poseen temperaturas, densidades y velocidades diferentes. Las aguas más cálidas y lentas del río Negro flotan junto a las corrientes más frías y rápidas del Solimoes, sin mezclarse inmediatamente. Es una frontera líquida que marca el nacimiento del río Amazonas, tal como lo conocemos. A partir de este punto, las corrientes finalmente comienzan a fusionarse y el río continúa su viaje hacia el Atlántico, convertido en el sistema fluvial más poderoso del planeta. Pero a medida que el río se ensancha más allá de este punto, el paisaje comienza a transformarse nuevamente. Río abajo aparece una de las formaciones fluviales más sorprendentes de toda la cuenca amazónica: el archipiélago de Anavillanas. A lo largo de más de 300 kilómetros, miles de islas se dispersan por el río Negro, formando un auténtico laberinto de agua y vegetación. Es uno de los archipiélagos fluviales más grandes del mundo. Desde el aire, el paisaje parece una red infinita de canales que serpentean entre bosques inundados. Pero lo que hace único a este lugar es su constante transformación. Durante la estación seca, muchas de estas islas emergen claramente sobre la superficie del río. Aparecen playas de arena clara y corredores estrechos de agua que serpentean entre los árboles. Sin embargo, cuando llega la temporada de lluvias, el nivel del río puede elevarse varios metros. El bosque se inunda, los canales se expanden y el paisaje entero se convierte en un inmenso mundo acuático. En esta red de islas y corredores viven delfines rosados, peces adaptados a nadar entre árboles sumergidos y aves que se desplazan siguiendo el ritmo cambiante del río. Este movimiento constante define gran parte de la vida en el Amazonas. Nada aquí permanece completamente fijo. El propio río Amazonas es una demostración de esa dinámica permanente. Con más de 6.400 kilómetros de longitud, atraviesa casi todo el continente sudamericano antes de alcanzar el Océano Atlántico. Su caudal es tan gigantesco que libera más agua dulce que cualquier otro río del planeta. En determinados momentos del año, el Amazonas descarga en el océano más de 200.000 metros cúbicos de agua por segundo. Una cantidad tan enorme que el agua dulce puede alterar la salinidad del Atlántico a cientos de kilómetros de la costa. Durante la temporada de lluvias, el nivel del agua puede elevarse varios metros, transformando regiones enteras de bosque en extensos paisajes inundados. Islas aparecen y desaparecen, canales cambian de dirección y comunidades enteras adaptan su forma de vida a este ritmo constante del agua. Pero a medida que el río continúa su recorrido y la selva comienza a cerrarse a su alrededor, el paisaje cambia una vez más. Y lo que aparece entonces revela uno de los aspectos más sorprendentes del Amazonas. Un mundo vertical donde gran parte de la vida ocurre muy por encima del suelo. Cuando pensamos en la selva amazónica, solemos imaginar un paisaje denso y uniforme. Pero en realidad, gran parte de la vida que existe aquí no ocurre en el suelo del bosque. Ocurre muy por encima de nuestras cabezas. El dosel del Amazonas forma una inmensa cubierta vegetal que puede alcanzar más de 60 metros de altura. Allí arriba,
donde la luz del sol llega con mayor intensidad, existe un mundo completamente diferente. Miles de especies de aves, monos, insectos y plantas viven entre las ramas sin descender nunca al suelo. Para muchos animales, el dosel es un territorio completo, un ecosistema suspendido en el aire donde encuentran alimento, refugio y rutas de desplazamiento entre los árboles. Para los científicos, explorar esta capa del bosque ha sido como descubrir un ecosistema completamente nuevo. Durante décadas, gran parte de este mundo permaneció prácticamente inaccesible. Solo recientemente, mediante plataformas elevadas, cuerdas y torres de investigación, los investigadores han podido estudiar con detalle la compleja vida que existe en las copas de los árboles. La temperatura, la humedad y la luz cambian drásticamente a medida que se asciende entre los árboles. Cada nivel del bosque alberga especies adaptadas a condiciones específicas. Mientras algunas criaturas viven permanentemente en lo alto del dosel, otras dependen del suelo oscuro y húmedo del bosque profundo. Entre ambos niveles existe además una zona intermedia donde innumerables especies se desplazan entre troncos, lianas y ramas. Esta estructura vertical convierte al Amazonas en uno de los entornos más complejos de la Tierra. Un mismo lugar puede albergar varios ecosistemas superpuestos que funcionan casi de manera independiente. Pero el bosque amazónico aún guarda más sorpresas, porque en algunas regiones el paisaje cambia de una forma que pocos esperarían encontrar en medio de la selva tropical. A orillas del río Tapajós aparece uno de los lugares más inesperados de toda la cuenca amazónica: Alter do Chão. Durante la estación seca, el nivel del río desciende varios metros y revela extensas playas de arena blanca que emergen entre las aguas claras. El contraste es sorprendente. A un lado, la selva tropical más grande del planeta. Al otro tiene un paisaje que recuerda más a una costa caribeña que al interior de la Amazonía. Las aguas del Tapajós son inusualmente transparentes para los estándares del Amazonas. A diferencia de otros ríos cargados de sedimentos,
Aquí el flujo discurre sobre terrenos arenosos que mantienen el agua clara y brillante bajo el sol. La luz penetra profundamente en el agua, creando tonos turquesa que reflejan el cielo tropical. Durante algunos meses del año, pequeñas islas de arena aparecen en medio del río, formando lagunas tranquilas y playas temporales, donde la vegetación tropical se encuentra directamente con el agua. Pero este paisaje solo existe durante parte del año. Cuando llega la temporada de lluvias, el río vuelve a elevarse. Las playas desaparecen y el bosque cercano queda parcialmente sumergido bajo el agua. Este ciclo de transformación constante es una de las características más fascinantes de toda la región. Más al oeste, siguiendo el curso de los ríos que atraviesan la selva, encontramos otra ciudad extraordinaria: Iquitos. Ubicada en el corazón de la Amazonía peruana, Iquitos es una de las ciudades más grandes del mundo que no está conectada por carreteras. No existe ninguna vía terrestre que permita llegar hasta aquí. La única forma de acceder es por aire o navegando durante días a través de la red de ríos amazónicos. Durante el auge del caucho, a finales del siglo XIX, la ciudad vivió un crecimiento explosivo. Comerciantes y empresarios llegaron desde distintas partes del mundo, atraídos por la riqueza generada por el comercio del látex. Pero cuando la industria colapsó, Iquitos tuvo que reinventarse. Hoy la ciudad continúa dependiendo profundamente del río. Barcos de todo tipo transportan personas, alimentos y mercancías entre comunidades dispersas a lo largo de la selva. Para millones de habitantes del Amazonas, los ríos no son simplemente parte del paisaje. Son las auténticas carreteras de la región. Pero más allá de las ciudades, el territorio vuelve a transformarse una vez más. En algunas áreas del Amazonas, el bosque entero se convierte en un enorme espejo de agua. Uno de los lugares donde este fenómeno alcanza su máxima expresión es la reserva de Pacaya Samiria. Durante la temporada de lluvias, grandes extensiones de selva quedan inundadas durante meses. El nivel del agua se eleva tanto que los árboles parecen surgir directamente desde la superficie del río. Los troncos desaparecen bajo el agua y solo las copas verdes permanecen visibles sobre la superficie. El reflejo del bosque en el agua crea un paisaje casi surrealista. Un mundo donde el cielo, los árboles y el río se mezclan en una misma superficie. En estos bosques inundados, la vida adopta comportamientos extraordinarios. Peces que se alimentan de frutos que caen desde las ramas. Delfines rosados que nadan entre los troncos sumergidos. Y aves que recorren lentamente las copas de los árboles en busca de alimento. Durante estos meses, las rutas que durante la estación seca atraviesan el bosque desaparecen por completo. La única forma de desplazarse es navegando entre los árboles. Todo el ecosistema se adapta a un entorno que cambia radicalmente con cada estación. Pero a medida que avanzamos más profundamente hacia el sur de la cuenca amazónica, el paisaje vuelve a transformarse. Allí nos espera una de las regiones con mayor concentración de vida salvaje de todo el planeta. En la región sur del Amazonas existe un lugar donde la diversidad de vida alcanza niveles extraordinarios. La reserva de Tambopata, en Perú,
Es considerada uno de los puntos con mayor concentración de biodiversidad del planeta. Aquí, ríos sinuosos recorren un paisaje formado por lagunas, antiguos meandros abandonados y extensos bosques tropicales. Cada uno de estos entornos alberga especies diferentes que han encontrado su lugar dentro de este complejo mosaico natural. Una de las razones por las que Tambopata es tan rica en vida es la variedad de hábitats que existen en un espacio relativamente pequeño. Pequeñas variaciones en el suelo, la humedad o la elevación del terreno pueden crear ecosistemas completamente distintos. En una caminata de apenas unos kilómetros es posible atravesar varios tipos de bosque diferentes, y cada uno alberga su propia comunidad de animales y plantas. En algunos estudios científicos realizados en esta región, áreas relativamente pequeñas han revelado una diversidad de árboles superior a la de países enteros en zonas templadas del planeta. Esta extraordinaria concentración de especies convierte a Tambopata en un lugar fundamental para comprender cómo funciona la biodiversidad del Amazonas. Pero uno de los espectáculos naturales más sorprendentes de esta región ocurre al amanecer. A lo largo de algunos barrancos de arcilla que bordean los ríos, decenas, a veces cientos de guacamayos se reúnen cada día en un comportamiento tan fascinante como esencial para su supervivencia. Estas formaciones de arcilla, conocidas como colpas, contienen minerales que ayudan a neutralizar toxinas presentes en algunas semillas y frutos que forman parte de la dieta de estas aves. Al amanecer, bandadas de guacamayos de colores intensos comienzan a descender sobre los acantilados. Rojo escarlata, azul profundo, amarillo brillante. Los sonidos de sus llamadas llenan el aire mientras las aves se posan en la pared de arcilla para alimentarse de los minerales. Durante algunos momentos, el cielo se llena de alas en movimiento, mientras nuevas bandadas llegan desde el bosque cercano. Es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de todo el Amazonas. Un momento en el que la selva se llena de movimiento, color y sonido. Pero si continuamos nuestro viaje hacia el norte, el paisaje vuelve a cambiar de forma inesperada. En una región montañosa cubierta por bosques nublados, aparece una cascada gigantesca que durante siglos permaneció oculta para gran parte del mundo. La cascada de Gocta. Con una caída estimada de más de 700 metros, se encuentra entre las más altas de todo Sudamérica. Durante mucho tiempo, la densa vegetación y el terreno escarpado mantuvieron este lugar prácticamente aislado. Solo las comunidades locales conocían su existencia. No fue hasta el año 2005, cuando mediciones modernas confirmaron su verdadera altura y atrajeron la atención internacional hacia este impresionante paisaje. El agua desciende desde lo alto de los acantilados en dos enormes saltos que atraviesan una nube constante de humedad. La niebla que se forma alrededor de la cascada crea un microclima único
donde prosperan numerosas especies de plantas. El sonido del agua cayendo desde cientos de metros resuena a través del bosque nublado, creando una atmósfera casi irreal entre la vegetación húmeda de la montaña. Pero incluso este escenario espectacular no es el final de nuestro viaje, porque más allá de las selvas y los ríos del Amazonas, existe un paisaje que parece pertenecer a otro mundo. En el sureste de Venezuela se elevan algunas de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Los tepuis. Enormes montañas de cima plana que se elevan abruptamente desde la selva circundante. Estas formaciones tienen casi 2.000 millones de años de antigüedad. Durante millones de años han permanecido aisladas del resto del paisaje, como verdaderas islas en el cielo. Esta separación ha permitido que en sus cumbres evolucionen especies únicas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Plantas carnívoras, anfibios raros y ecosistemas completos que han permanecido aislados durante millones de años sobreviven en estos paisajes elevados. Desde lo alto de uno de estos tepuis se precipita el salto de agua más alto de la Tierra. El Salto Ángel. El agua cae desde casi 1000 metros de altura antes de dispersarse en una nube de vapor mucho antes de alcanzar el suelo. Durante la temporada de lluvias, el volumen de agua aumenta y el salto crea columnas de niebla que ascienden lentamente por las paredes del tepuy. Es uno de los paisajes más impresionantes de toda Sudamérica. Un lugar donde la geología, el clima y la selva se combinan para crear un escenario verdaderamente único. Y al observar estos paisajes remotos, resulta evidente que el Amazonas es mucho más que un simple bosque tropical. Es un territorio inmenso y diverso donde cada región revela una historia diferente. A primera vista, el Amazonas puede parecer simplemente una inmensa extensión de selva. Un océano verde atravesado por ríos gigantes que serpentean lentamente hacia el Atlántico. Pero a lo largo de este viaje, hemos visto que este lugar es mucho más que eso. Es un sistema extraordinariamente complejo donde cada elemento está conectado con otro. El polvo que viaja miles de kilómetros desde el Sahara. Los ríos invisibles que fluyen por la atmósfera. Las lluvias que el propio bosque genera. Los ciclos del agua que transforman la selva en un mundo inundado durante meses. Cada uno de estos procesos forma parte de una maquinaria natural gigantesca que mantiene vivo a uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Dentro de este sistema existen ciudades levantadas en medio de la selva. Comunidades que han aprendido a vivir en armonía con el ritmo de los ríos. Animales que dependen de los cambios estacionales del bosque.
y paisajes que cambian constantemente, revelando nuevas formas de vida en cada rincón. El Amazonas no es un lugar estático, es un territorio en permanente transformación, un mundo donde el agua, el clima, la geografía y la vida han evolucionado juntos durante millones de años. Y aunque hemos recorrido algunos de los lugares más sorprendentes de toda esta región, la mayor parte del Amazonas sigue siendo un territorio inmenso y todavía en gran parte inexplorado. Cada año los científicos descubren nuevas especies, nuevos ecosistemas, nuevas conexiones que ayudan a comprender mejor cómo funciona este sistema natural. Y eso es precisamente lo que hace del Amazonas uno de los lugares más fascinantes de la Tierra. Un paisaje donde todavía quedan historias por descubrir, donde cada río puede llevar a un lugar inesperado, y donde la naturaleza continúa recordándonos lo extraordinariamente complejo que puede ser nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la cuenca amazónica. Y si quieres seguir explorando algunos de los lugares más impresionantes del mundo, todavía quedan muchos destinos extraordinarios por descubrir.